Bienvenidos a otro capítulo de la vida en Cuba. Últimamente, conseguir el combustible en Cuba se ha vuelto muy complicado. Ya se puede decir que vale más que el oro. La escasez de combustible hace que cada día se afecte más otros sistemas que dependen también de que exista combustible para que el transporte funcione. Para conseguir este famoso combustible debes hacer filas incluso de hasta días, y eso es teniendo fe de que vaya a entrar la pipa con el combustible. En estos momentos de desesperación es donde aparece el cubano aprovechado, el que te revende la gasolina a 10 veces su valor. Ejemplo, a 1,000 pesos el litro. Esto vendría siendo un cambio de $3.3 el litro. El mes de diciembre es el más complicado de todos. La situación se pone más tensa, ya que la mayoría de los cubanos saben que se acerca fin de año, una fecha que no se deja pasar por alto en Cuba. Pero ¿cómo hacer si no hay dinero para celebrarla? Esto hace que aumente significativamente la delincuencia, sobre todo en Centro Habana. Hay que tener mucho más cuidado cuando se camina por estas calles en fin de año. Los robos van en aumento y el ambiente se nota más tenso. Vemos que todos los cubanos estamos luchando por ver qué conseguir. Algunos revendiendo o inventando, pero otros se dedican a robar, ya que ven que no tienen otra alternativa. Cuba se encuentra en una total incertidumbre. Son muchas las medidas que vienen anunciándose próximamente para el año 2025 y te las voy a estar mencionando aquí en este video. Estas son las famosas tiendas en dólares, que se esperaba que con una nueva medida pudieran recoger en papel físico el dólar, ya que solamente aceptan el dólar en modo de transferencia. El Estado sabe que está perdiendo muchas oportunidades de recoger el dólar, sobre todo por parte de los extranjeros. Esperemos que algún día podamos pagar en físico para el que tenga los dólares. El dólar se encuentra bajando por el mercado negro, de 327 hasta ahora que se encuentra en unos 300 pesos. El Estado decidió hacerle competencia al mercado informal, creyendo que vendiendo dólares a 120 puede arreglar la situación. Ahora están buscando soluciones para recaudar más cantidad, ya que todas las remesas que hacen los cubanos se les fueron de su control. Quiere buscar una forma de hacer competencia con el mercado de la calle, a ver de qué manera ellos logran ponerle un valor al dólar. Estamos caminando por la calle de Neptuno, casi llegando al Parque Central. Esta calle es sumamente importante, ya que tiene muchísimos negocios, sobre todo el cubaneo, donde están los cubanos con sus pequeños negocios tratando de venderte algo. La famosa libreta de abastecimiento, esa que te subsidia productos básicos que son necesarios para la alimentación y a su vez te los raciona y controla, está a punto de desaparecer. Teniendo en cuenta que ya en las bodegas no entran casi productos, pueden pasar meses y que no entre nada. Los cubanos y sobre todo las personas de la tercera edad que mayormente usan la libreta han tenido que ingeniárselas de otras formas para conseguir los alimentos.
cobrando una chequera de 1.500 pesos al mes, aproximadamente unos $5, se vieron en la obligación de buscarse la vida de otra forma, porque cada vez entraban menos productos. Así que lo mejor será que ya la acaben de eliminar si no cumple su función. Veamos cómo se encuentran los precios en un agro de La Habana. Miren, por ejemplo, acá podemos encontrar zanahoria 600 pesos cubanos. Por acá 200 el pimiento. Esto es claramente la libra, que la libra no es mucho. Naranja agria 60 pesos. Por acá tenemos la yuca 40 pesos la libra. Sinceramente la yuca está bastante económica. Las demás cosas un poco caras. Veamos la parte de las verduras. La lechuga a 200 pesos la libra. Teniendo en cuenta que el salario mínimo promedio es de 2.200 pesos. Si compras 2 o 3 libras de zanahoria, casi habrás gastado todo tu salario. Por acá podemos encontrar algunos sazonadores y esta parte. Ojo, porque aquí encontramos pimiento a 400 pesos la libra. Y lo más caro, 850 pesos la libra de limón. Si haces una compra de 2 o 3 libras de varias cosas, habrás gastado tu salario en un día. Las MIPYMES o pequeñas y medianas empresas. Estos negocios particulares que han sabido abastecerse muy bien, importando productos por cantidad de otros países. Aquí sí hay de todo. Claro, los precios son de locos, pues el gobierno no le hizo tanta gracia que se les escaparan tantos dólares sin poder ni siquiera mirarlos, ya que estos negocios mueven unas cantidades enormes de dólares. Sin embargo, son los que resuelven la alimentación de algunos que pueden permitirse pagar estos precios. El gobierno ha decidido que ahora tienen que pasar por ellos primero los productos y que ya estas empresas privadas no pueden vender por cantidad la mercancía. Veamos el precio de algunos productos. El pétel de chocolate Milka, 750 pesos. Estas sopitas instantáneas que ayudan mucho, 250 pesos. Y la miel, que siempre es importante para el catarro y otras cosas. Todavía no hemos hablado de algo muy importante a tener en cuenta. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, y la única que existe. Este es el ETEXA, que se encuentra en el Boulevard de Obispo, donde si vienes como cubano a sacar o a comprar una SIM o una línea telefónica, lo más probable es que no encuentres disponibilidad. Ahora, si por el contrario eres turista, entonces podrás adquirir tu línea en dólares. Mucho cuidado, en este tipo de lugares se posicionan algunos vendedores callejeros con líneas de teléfono que son de ellos mismos y se la venden a los turistas, pero al paso de 2 días la desactivan. Es una especie de estafa. Se dice por el noticiero que el precio de los paquetes de navegación de ETEXA están muy baratos, así que pretenden subirlos para Año Nuevo o algo están tramando. Así nos encontramos los cajeros automáticos en el Boulevard de Obispo, fuera de servicio.
Por lo tanto, no podrás extraer tu dinero en moneda nacional si eres cubano. Aquí en el Boulevard de Obispo podemos ver a los cubanos sobreviviendo con lo que puedan inventar. Muchos se han dedicado a buscar clientela para los mismos restaurantes que podemos encontrar a lo largo de esta calle. Algunos venden uno que otro souvenir para algún turista y otros abrieron sus negocios privados. Cuidado con esta zona en particular, ya que podemos encontrar también los oportunistas que se te acercan para venderte un buen tabaco, entre comillas, o algún otro artículo en buen precio. En realidad esto puede ser una estafa, así que mejor ve con precaución y no te dejes llevar por la primera oferta. Ah, no, te hace millonario, vende los cuadros. Tú vas a sacar cuadros, lo vendes. Mira a ver si tiene algo. Vivo en la calle. Hay un billete ahí. Y gracias por todo. Gracias, Gracias. Bienvenidos al Boulevard de San Rafael, o como yo lo llamaría, el Boulevard de los Placeres en Cuba. Aquí el jineterismo se ha incrementado exponencialmente y el Boulevard de San Rafael es uno de los puntos clave donde se encuentra este tipo de actividades. Da mucha pena porque son incluso hasta niñas menores de edad las que se ven prestando servicio en este bulevar. Aquí por lo general encontramos más cubanos que turistas. Por lo menos sí funcionan los cajeros, lo que hay una buena cola. Todo tipo de negocios ilícitos ilegales podemos encontrar a lo largo del Boulevard de San Rafael. Aquí la vida es más ajetreada, es más activa. Además de todos los negocios que se han abierto de manera particular en esta zona, también podemos encontrar personas que vienen y se sientan a vender los productos que encuentren o que puedan conseguir. Como les decía, aquí podemos encontrar cualquier tipo de cosa rara en venta. En esta ocasión nos tocó encontrarnos estos conejitos por 2,000 pesos cubanos. Familia, recuerden que pueden dejarme una suscripción al canal, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Este es uno de los fin de año más tristes, por no decir el más triste que ha tenido Cuba en muchísimo tiempo. Podemos ver que los cubanos están luchando, tratando de ver qué van a conseguir para poder celebrar ese día 31. Se ve la desesperación de las personas y a su vez podemos notar la tristeza del pueblo que ha perdido todas las esperanzas. La venta de lo que sea por necesidad de tener un dinero y poder llevar un plato de comida a la mesa. Cuba está esperando una nueva ley que no termina de firmarse en su totalidad. La ley de importación de vehículos. Muchos cubanos con dinero están esperando ese momento para importar vehículos modernos, principalmente de los Estados Unidos hacia Cuba. Pues se dijo en un noticiero que estos vehículos eran totalmente incompatibles con la sociedad cubana. En otras palabras, que esta ley está en la duda ahora mismo. Es una total incertidumbre. No se sabe si se va a terminar de aprobar o firmar para que entren más vehículos modernos.
Al contrario, creo que no quieren más vehículos nuevos acá. Vamos a ver qué producto podemos encontrar en este agro de San Rafael. Esta zona es bastante sucia, siempre está llena de fango, de lodo y hay mucha insalubridad. Veo bastante abastecido este agro. Claramente los precios son inalcanzables para cualquier cubano de a pie. Por suerte hay carne. Lo que no hay es quien la compre. Así deben estar los precios, que no hay nadie por aquí llevándose un trozo de carne. La juventud cubana también tiene que buscarse lo suyo. No es fácil lidiar con la escasez, sino que también tienen que buscar la manera de verse bien vestidos. Así que hacer negocios de cualquier tipo que le aporten de alguna manera un dinero para ponerse una prenda de vestir es algo de lo que ellos se tienen que encargar también. Las motos se están convirtiendo en el vehículo de moda, el más fácil de conseguir. Motos de gasolina, 2 tiempos y 4 tiempos. Lo que es difícil de encontrar es esa gasolina, pero te sale mucho mejor. Regresamos a la calle de Galeano. Vamos a visitar una tienda en moneda nacional a ver qué productos encontramos en su interior. Veo varios muebles y espejos. Al final también venden algunas cosas. Miremos el precio de estos sillones a ver cuánto sale. ¡Wow! 40,000 la pareja de sillones. Vamos a ver este gavetero qué precio tiene. Pues parece que también 40,000. Estas tiendas en moneda nacional no están acorde a los salarios de un cubano de a pie. ¿Cómo vas a pagar un mueble en 40,000 pesos cuando básicamente tu salario mensual es de 2,200 pesos? Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, pueden regalarme un like, un comentario y suscribirse a este canal. También les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo, porque no sé si voy a hacerles el video del fin de año aún o no. Yo espero que sí, pero bueno, les dejo este por aquí.